Este pasaje dice: Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Aquí vemos a Jesús discutiendo con los saduceos. Los saduceos era una secta religiosa de tipo aristocrático sacerdotal, considerada en doctrina como racionalista. ¿Por qué digo esto? Porque estos nunca creyeron que había vida después de la muerte, es decir, negaban la resurrección. Según nos cuenta el libro de los Hechos, los saduceos fueron los que más trataron de aplastar a la iglesia. Imagínense, si no hay vida después de la muerte, ¿ha considerado cómo sería nuestra vida si no hubiera otra vida? Si no hubiera vida eterna, ¿cómo estaríamos viviendo? Pues exactamente como saduceos, que es así como vive la mayor parte de nuestros paisanos hoy en día. Como se piensa que no hay más allá o se ignora, entonces se rinde más culto a los vivos que a los muertos. Al revés, se rinde más culto a los muertos que a los vivos. Porque para la gente ignorante, esta vida termina debajo de un sepulcro. Y claro, como para ellos eso es el fin, entonces se han dedicado a crear todo un ritual en torno a los muertos. ¿Qué están haciendo? Pues le están llorando al hueso. ¿Qué están manifestando los que le lloran al hueso? Que no hay resurrección. Mire qué interesante es esto. Ellos, al manifestar toda esta cultura de la muerte, están diciendo no hay resurrección. Porque aunque en este tiempo no hay saduceos en doctrina, las manifestaciones saduceas están por todas partes. Un cristiano que conoce la palabra sabe muy bien su destino. Y cuando alguno muere entre nosotros, no nos entristecemos como los otros que no tienen esperanza, porque estamos mirando hacia la resurrección. Nosotros cristianos no rendimos culto a los muertos en ninguna forma. ¿Por qué razón? Porque si un muerto alcanzó salvación, ya sabemos dónde está y nos alegramos tanto que hasta cantamos en los funerales. Ahora, si no alcanzaron salvación, como la Biblia dice que nada podemos hacer, pues no hacemos nada. No visitamos los cementerios, no hacemos tumbas, no ponemos cosas encima, nada. Enterramos al muerto, nada más. Ni siquiera lo incineramos porque no está contemplada la incineración en la Biblia. Enterramos al difunto y lo dejamos ahí. No tenemos ni que volver al cementerio nunca. O sea que nos dedicamos a los vivos y nos apartamos de los muertos. Para que los que aún tienen posibilidad de salvación la alcancen antes de que la muerte les alcance a ellos. Por eso en los velatorios nos dedicamos a predicar a Jesús. Y no tocamos nada en relación a los muertos. Primero, porque Dios lo prohíbe. Y segundo, porque a la luz de lo que Dios dice, todo lo que se trate de hacer por un muerto es inútil. Fijarse bien, es inútil y a veces hasta ridículo. Vamos a entrar a la Escritura, pero tenga paciencia porque necesitamos revisar muchos textos esta mañana. Primeramente vamos a ver cómo el libro de Job nos dice que es el mundo de los muertos. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Ese es el mundo de los muertos. Si usted tiene imaginación, por favor, entre un momento en su mente a un ataúd que está 2 metros bajo tierra. ¿Cómo está todo ahí? Oscuro, frío, inerte, silencioso y podrido. Eso es lo que el mundo exalta. Mire qué curioso.
y hasta le rinde honores y hasta le ha dado una fecha. ¿Por qué razón? Por todas las falsas creencias que hemos heredado en este país. Muchos piensan que se puede redimir al muerto o hacer algo a favor del que murió sin salvación. Y como murió sin salvación decimos, Señor, te voy a ofrecer algo por el rescate de esa alma que murió sin salvación. ¿Sabía usted que está prohibido? Porque Dios dice algo muy diferente. Salmos 49. Así tuviéramos todo el dinero del mundo para ofrecer sufragios por las almas, de nada sirve. Mire lo que dice la Escritura, 49 de Salmos, el verso 6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Esta aseveración de Salmos derriba cualquier creencia de que se pueda expiar o purgar los pecados ajenos con sufragios o con dinero o con lo que sea, porque se está haciendo a un lado el precio o la sangre que Jesús derramó para ese propósito. Es más, Dios no se manifiesta a los muertos porque Él es un Dios de vivos y los muertos tampoco pueden manifestarse ante Dios. Dice el Señor, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. En este último pasaje Jesús nos enseña que no hay posibilidad de hacer contacto con los muertos en ninguna forma, ni de hacer algo por ellos. Ya que, como usted recuerda, en este pasaje de Lucas le es negado a Lázaro, al mendigo Lázaro que estaba en el mundo espiritual, refrescar a la lengua del rico que estaba en otro lugar. Y si allá no había comunicación, acá menos. El mundo de los muertos queda completamente aparte de este mundo material. Es la base bíblica que rechaza la posibilidad de que los vivos puedan hablarle a los muertos. No se puede. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Se da cuenta? Ni quien consulte a los muertos. Ya sea que se les quiera hablar directamente o se use un medium o algún intermediario, no se puede. Yo conocí a un hombre que le pedía cosas al alma de su tía muerta y cada noviembre hacía su lista de difuntos para rezarles. ¿Sabe qué estaba haciendo? Espiritismo, espiritualismo. En ese momento la gente, sin saberlo, entra en el mundo de lo oculto. Terrible. ¿Qué dice Dios de esto? Ahí mismo en Deuteronomio, el verso 12. Porque es abominación para con Dios cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Y si hay alguna duda de que puedan usarse intermediarios para consultar a un muerto, vea el verso 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Hermanos, Dios no está jugando. Anuncia muerte para quien hable
con dioses ajenos. Nosotros podemos hablarle a Dios porque Él está vivo, pero a ninguna otra persona más, porque no hay ninguna otra persona más con el Señor, solamente está Él. Así que le hablamos a un Dios vivo, pero nos está prohibido hablarle a los muertos porque son dioses ajenos, o que también podríamos decir que son demonios. Esto está claramente prescrito en la ley. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Imagínense que apedreamos a todos los que consultan a los muertos en este tiempo. Nos quedamos sin mexicanos. ¡Qué pena! Pero dice, su sangre será sobre ellos. O sea que consultar a los muertos es lo mismo que adivinación. Y esto es una doble abominación delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Esto lo aclara también el profeta Isaías en el capítulo 8. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esto es lo que hace el espiritismo. Consulta a los muertos por los vivos usando un medium o un intermediario. Está prohibido, no se puede. ¿Qué concluimos con lo que hemos leído hasta este momento? Dar culto a los muertos es idolatría. No, me dijo un vecino, tú exageras, yo solamente le rezo a San Quilmas. Y le dije, ¿quién? ¿Acaso está vivo el tal Quilmas? Y me dice, no, creo que no. Digo, pues cuidado si te contesta. ¿Qué tal si te hace el milagrito? Estás tratando con demonios y estás en idolatría delante de Dios. Espiritualmente hablando, estás adulterando. Y me dijo, no, tú exageras. Entonces le mostré Romanos 1:25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Sabe qué hizo este varón? Quemó la estampita de San Quilmas y aceptó a Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, ¿cómo es posible que las tradiciones hayan encubierto la verdad? ¿Cómo es posible que la gente ignorante acepte la mentira y hasta la defienda, argumentando que son ideas protestantes, cuando son cosas, ideas del Dios vivo? Aquí está, lo estamos leyendo en su palabra. Usted puede ver cómo cada año, la última semana de octubre, en cuanto aparece la gente inculta, se prepara luego para las mismas abominaciones tradicionales. ¿Sabe usted quién promueve todo esto, verdad? El enemigo de Dios, quien no quiere que se obedezca su palabra. ¿Qué medios usa el diablo? Tiene muchos medios al alcance. Medios que sin saberlo también le hacen el juego. Tenemos las tradiciones ancestrales, las costumbres religiosas, la publicidad, los medios masivos de difusión, los comerciantes sin escrúpulos que tratan de hacer su agosto en noviembre, y también algunas escuelas particulares y también las oficiales, dizque para salvaguardar nuestro folclore. Mire qué absurdo. ¿Cuál folclore? El enemigo es muy astuto, porque hace ya varios años llegó a México otra idea importada, el Halloween, exactamente para la misma fecha. Y ahora resulta que en México se está tratando de defender las costumbres religiosas mexicanas y echar fuera las que son extranjeras, pero ya el Halloween ya sentó sus reales en México. ¿Usted sabe qué es realmente esa fiesta que salen los niños a la calle a mendigar dulces? Se acerca un niño y me dice, ¿me da mi calaverita? Dije, ¿qué? ¿Me da mi calaverita?
Yo no te la puedo dar si la traes puesta. Pues, no sabes ni lo que estás pidiendo. La gente no sabe nada. En cuanto escuchó del Halloween, hace una gran cantidad de despliegue de cosas y las fiestas de disfraces y todo. Porque muchos creen que el Halloween es una fiesta inocente. Parece que su nombre y la influencia parecen serlo, pero no es así. Le voy a dar algunas ideas de lo que es realmente esa fiesta extraña. El Halloween se originó entre los druidas, sacerdotes británicos antiguos, sobre costumbres y creencias paganas en conexión con la celebración del Año Nuevo. Ese calendario druida fue heredado por Roma, por los romanos. Era un festival para honrar al dios Sol y para honrar a un dios que era el Señor de los muertos. O sea que para los druidas era muy común recibir a los muertos, quienes aparentemente regresaban para convivir con los vivos. Los celtas también creían esto, que las almas pecadoras de los muertos se transferían durante el año anterior a cuerpos de animales. Y por medio de sacrificios y regalos, los pecados podían ser expiados y así esas almas quedaban liberadas para reclamar el galardón celestial. Y el Dios de los muertos juzgaba las almas y decretaba si su existencia podía continuar en un cuerpo humano o algún animal. Puras mentiras. Por eso el 31 de octubre, la noche anterior a Todos Santos, se conocía durante la Edad Media como el tiempo de los seguidores de Satanás, quienes se componían de hechiceros y brujos. De ahí la tradición. La razón por la cual algunos creyentes hoy están metiendo el Halloween en el cristianismo es porque en el siglo VIII un papa, Gregorio IV, decretó que ese día debía observarse universalmente por la religión católica de aquella época, y aquella ejercía la mayor influencia sobre el mundo religioso aún hasta hoy. Quienes guiaban en aquel entonces a la religión católica tomaron de las tinieblas lo que les ofrecía el diablo para ofrendarlo a Dios. Imagine. En realidad es una fiesta pagana que se transformó en un festival aparentemente inocuo, incapaz de despertar sospechas de engaño entre sus seguidores, entre los que ahora encontramos muchos niños pequeños. Mire qué astuto es el enemigo. Va pescando las conciencias desde los niños, y los papás, tan tontos que son, visten a sus hijos de todas esas disfraces y cosas para entregarlos al diablo. Esa costumbre de ir de casa en casa mendigando dulces, mientras está disfrazado de trajes grotescos, se remonta justamente a aquella fiesta pagana. Se pensaba que los fantasmas se reunían en la casa de los vivos para ser recibidos en mesas llenas de alimentos, ofrenda a los muertos. Al final de la fiesta, el pueblo se vestía con trajes y disfraces que representaban las almas de los muertos y desfilaban hacia las afueras de la ciudad para sacar del pueblo a los fantasmas. Con los años tuvieron que buscarse explicaciones y razonamientos que respaldaran dichas prácticas entre los religiosos. De modo que los niños salían por las calles la noche de Todos los Santos ofreciendo ayunar por los difuntos a cambio de dinero o dulces. Como muchas fiestas paganas adaptadas convenientemente al uso religioso, Halloween es hoy en día tan desconocida como universalmente aceptada. Pero son muchos los pasajes en la Biblia que afirman que tales prácticas son una abominación ante Dios y son castigadas con la muerte. De modo que para Dios es maldito todo aquel que hace todas estas festividades, no importa a quién se suponga estén honrando. Los cristianos estamos siendo empujados por todas estas ideas
que algunas escuelas y los comerciantes han querido irnos ambientando en esas tradiciones paganas, que a algunos ya se les hace difícil separarse de ellas. Se ha llegado incluso a defenderlas y a discutir que sería injusto alejar a los niños de tales diversiones. Pero examinando el asunto, yo me pregunto, ¿qué tenemos los cristianos que ver con los murciélagos, los duendes, las brujas, las calabazas? La calabaza es para comerse, no es para hacer figuras. ¿Qué tenemos que ver con los fantasmas, los vampiros, los demonios y los diablos? Dígame, ¿qué? ¿Por qué se insiste en adoptar estas imágenes del dominio de Satanás o imaginar que es diversión o que benefician en algo? Hermanos míos, los dulces recibidos no tienen tanto valor como para querer pasar nuestros hijos por el fuego y entregarlos al diablo. Démonos cuenta. Yo creo que usted advierte que esto proviene de religiones muy ajenas al cristianismo. Es parte del ocultismo, de todo el reino del mal que está metido por todos lados. Por eso, más que llamarle culto a los muertos, yo le llamo el oculto a los muertos. Son cultos extraños que se han heredado, como muchas otras cosas, que nadie investiga y que son abominaciones que se adoptan como verdades o como diversiones, olvidando quién está detrás. Le voy a poner otro ejemplo, lo que leíamos ahorita en esa hoja, la costumbre de poner altares o mesas llenas de alimentos, dizque para que coman los muertos. Yo todavía no he visto que el muerto pueda comer. No sé si usted lo ha visto. Porque todo lo que se pone en las ofrendas se lo comen los vivos. El muerto no come nada. Cuidado, porque Dios siempre está advirtiéndonos de lo que está pasando. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz del Señor mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Aquí observamos que no se debe gastar en lo referente a los muertos, pero la cultura de la muerte hace que el mexicano tenga que gastar hasta lo que no tiene. No se puede gastar en nada referente a los muertos. Y en segundo lugar, no se puede ofrecer algo a los difuntos. No se puede. Se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Yo descubro aquí que lo que se ofrece a los muertos no es una ofrenda. Se le ha dado en llamar eso, las ofrendas a los muertos. No, son un sacrificio. Mire qué interesante. Son un sacrificio y todo sacrificio requiere un altar. ¿A quién se ofrece el sacrificio? ¿A los muertos? No. Ya vimos que ellos no pueden regresar y menos para comer. ¿Ha visto usted un muerto que tenga boca? ¿O que tenga estómago? ¿O que le gusten los romeritos y el tequila? Ya no. De modo que lo que se hace al poner esas ofrendas de muerto es hacer un sacrificio a los ídolos. Es hacer una ofrenda a los demonios. Y esos altares son justamente los que usted vio en todas las delegaciones de esta ciudad y en el Zócalo capitalino. Ay, decimos, es el folclore. Mire qué astuto es el diablo. Se disfraza de folclore para que se siga dando culto al diablo más que al Creador. 1 Corintios capítulo 10. Vamos a ver si se puede comer ese alimento de las ofrendas. 1 Corintios 10, verso 19. Porque más que a los muertos se ofrece a los ídolos.
Y dice Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí tenemos la prohibición de comer lo que se pone en las ofrendas. Y en las ofrendas se ponen alimentos de todo tipo. Curiosamente, en esta época, las panaderías dejan de hacer el pan sabroso de México para hacer unas bolas con unas canillas que se llama el pan de muerto. ¿Usted lo vio? Porque pues no hay otra cosa para comprar. Pan de muerto. ¿Se puede comer el pan de muerto? ¿Usted qué opina? Pero si es pan, es harina con levadura y azúcar. Le voy a decir algo. Ezequiel perdió a su esposa en ese pasaje. Y cuando Dios le habla a Ezequiel, le dice en el verso 17, reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. No te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Mire, es el mismo pan que hace las panaderías, pan de enlutados. Aquí vemos que no hay que hacer luto. Esa costumbre mexicana de vestirse todos de negro durante un año, ridículo, no sirve de nada. Olvídese, vístase de rojo, de azul, de amarillo, de lo que se le antoje. Van a decir, ay, no quería al muerto. Claro que lo queríamos mientras estaba vivo. ¿Cómo voy a querer un muerto si ya no le puedo expresar mi amor? ¿Cómo se lo expreso? Me dedico a los vivos, no a los muertos, ¿se da cuenta? Y no puedo comer el pan de enlutados, porque así ha dicho el Señor. No entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Dios, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, ni los plañirán, ni se rasgarán, ni cerrarán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Esto es exactamente lo que todo el mundo hace en este país. ¿O acaso no después de que ya enterraron al muerto, que se entierra, no se incinera? En la Biblia no hay incineración. En la Biblia se entierra el muerto. Se le vuelve al elemento del cual fue tomado. No se puede incinerar. Entonces, cuando se hace el luto, dice que no se puede sentar con ellos a comer para consolación. ¿Y qué hace el pueblo mexicano? Después de que enterró al muerto, 9 días van a visitar a los familiares y comer con ellos y hablar del muerto y consolarse. No hay necesidad de hacer esas cosas. No harán libaciones al Señor, ni sus sacrificios les serán gratos. Como pan de enlutados les serán a ellos. Todos los que coman de él serán inmundos. Será pues el pan de ellos para sí mismos. Este pan no entrará en la casa del Señor. El asunto es que en este tiempo se hace el pan por el muerto. Se parte el pan por el muerto. Todos los panes. Yo espero que usted me comprenda y no haga de esto un legalismo, pero las comidas fúnebres o lo ofrecido con motivo de los muertos o lo que se hace y ofrece en esta extraña actividad es lo que no se debe comer. Y lo que vimos hace 2 días, la gente que se pasa todo el 2 de noviembre en los panteones, dizque para pasar el día con el difunto. ¿Sabrá el difunto que están los familiares ahí arriba? No creo. Nada más que aquí entra el folclore mexicano. Toda esa gente
va con los compadres, un galón de pulque, y encima de la tumba hacemos la fritanga para que participe el muertito, que no participa, por supuesto. Pero, ¿por qué hace todo esto la gente? El mismo propósito de siempre, para emborracharse. Siempre es el pretexto. Cualquier otra cosa, para emborracharse. ¿Qué pasa? Que luego se pelean entre ellos y algunos ya no salen del panteón, ya se quedan ahí de una vez. Sí. ¿Qué vimos, por ejemplo, en la televisión y que se ve todos los años en Mixquic, en Pátzcuaro y en muchos lugares de la República? Que la gente va a pasarse todo el día a los panteones y toda la noche. Que porque es la costumbre, que la tradición, que es el folclore. Todos los años vemos este asunto porque hay un comercio detrás de todo. Cempasúchiles, velas, veladoras y todo lo que la tradición impone. ¿Y qué va a hacer la gente al panteón? Va a barrer la tumba, la deshierva, la adorna y echa encima algunos rezos y mucho alcohol. Yo creo que el alcohol es para purificar algo ahí, no sé, pero se lo beben. Por eso Jesús se enojó una vez. ¿Sabe qué dijo el Señor? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? El Señor estaba muy molesto, muy molesto. Pero es que yo no entiendo por qué razón hay que poner sobre la tumba lápidas, monumentos, estatuas, cruces y cosas. O sea, al difunto no le van a servir de nada, absolutamente. Y usted puede ir a los panteones elegantes, pues hay monumentos que son más caros que alguna de nuestras casas. ¿Para qué es eso? Pero bueno, estamos llenos de abominaciones en este país y parece que cada día se van afirmando más. Mi pregunta es, ¿a quién le vamos a hacer caso? Porque no he hablado de todo, ni el tiempo alcanza y es la una. Fíjese, me falta hablar del culto a la calaca. Ya vio que los que son de ese culto, cada día gana más adeptos esa secta entre la gente de mal vivir. Ahí hay ladrones, secuestradores, prostitutas, de todo tipo, porque le van a pedir cosas a la calaca y le llaman santa. No entiendo tampoco, pero pues la gente es así. Me faltó hablar de las calaveras, tanto las de dulce como las poéticas. Me faltó hablar de Juan Tenorio, del papel picado, explicar un poco más toda esa cultura de la muerte que realmente en México es un gran negocio, un negocio extraordinario. ¿Cuántos estilos diversos de funerales que son simples costumbres mexicanas ancladas en las tradiciones? Las listas de ánimas y cientos de cosas más que ni la pena vale que le dediquemos espacio o perdamos tiempo en ello. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Al diablo que se ha apoderado del 31 de octubre y del 1 y 2 de noviembre o a nuestro Dios? Claro. ¿Sabe qué dice Dios? Porque además nosotros tenemos que hacer algo. Ya conociendo todas las tradiciones que padecemos y conociendo lo que dice la Escritura, tenemos que hacer algo. Mire, el Señor dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y luego dice lo que tenemos que hacer: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Esa es la razón por la cual no podemos participar en nada relacionado con el culto a los muertos, en nada. Hermano, ¿tú no vas a los panteones? Nunca voy. Pero ¿vas a la tumba de tu madre o de tu padre? Nunca he vuelto. Es que no tengo a qué ir.
Mientras mis padres estaban vivos, yo podría honrarlos, pero ahora ya no puedo. Ahora honro su memoria si me comporto como a ellos les hubiera gustado que yo viviera. Nada más, eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, tenemos que apartarnos de estas cosas y tenemos que enseñar a la gente a irse apartando poco a poco. Dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero en este pasaje que vimos al principio, dice al final, así que vosotros mucho erráis. Como si desde que se escribió el Evangelio, el Señor hubiera visto todo lo que iba a pasar en este tiempo. Porque cuánta gente está errando el camino. Como diciendo el Señor, te estás equivocando en lo que haces, tienes que rectificar, tienes que hacer lo que Dios dice y no lo que el diablo exige. ¿Qué tal si mejor le alabemos los vivos? ¿No le parece? Porque es mejor alabar a Dios y dedicarnos a los vivos. Olvídese de los muertos. Y todo lo que usted gaste en los muertos, gástelo en sus hijos que están vivos. Será mucho mejor. Todo lo que usted se gaste en dar culto a los muertos, gástelo en su esposo o en su esposa. Será mejor gastado ese dinero. Padre, qué bueno eres porque a través de esta palabra hermosa, tú nos vas guiando para que nosotros hagamos tu voluntad. Yo sé, Señor, que cuesta trabajo porque vamos en contra de toda la tradición de siglos en este país, pero hemos de decir la verdad. Hemos de decir las cosas a los cuatro vientos para que tú vayas haciendo en nosotros verdaderamente una voluntad distinta. Padre, perdónanos a los mexicanos por ser tan torpes y tan idólatras, por seguir más las tradiciones de los hombres que tu palabra bendita. Perdónanos, Señor, de veras. Estamos dispuestos, el pueblo cristiano, a rectificar, a no continuar errando en lo que hacemos, sino a hacer tu voluntad.